Hola a todos y bienvenidos a la serie de videos de HSS, Actividad Física y Artritis Inflamatoria, patrocinados por los programas de educación y apoyo para la artritis inflamatoria para la comunidad Latinx. Mi nombre es Ann Balakrishnan, coordinadora de trabajo social para este programa. Hi, everyone. I'm Zach Rogers, physical therapist at HSS. Hola a todos, mi nombre es Zach Rogers, fisioterapeuta de HSS. Hola a todos, mi nombre es Sonia Ronaker, intérprete de español de HSS. This video is in Spanish. If you're looking for the English version, please click the link in the description of this video. Este video es en español. Si está buscando en inglés, haga clic en el enlace de la descripción de este video. Thank you all so much for being here, and let's get started. Gracias a todos por estar aquí. Empecemos. Zach, estamos muy emocionados de hablar contigo hoy acerca de la actividad física cuando se padece de artritis inflamatoria. Cuando me refiero a artritis inflamatoria, también incluyo artritis reumatoide, espondiloartritis anquilosante y artritis psoriática. Como sabes, todos los temas a tratar responden a preguntas que los pacientes nos han enviado. Estamos muy encantados que estés aquí para hablar con nosotros. Estoy feliz de estar aquí. Gracias por invitarme. Entonces, comencemos. Nuestra primera pregunta ¿es seguro el ejercicio para las personas que padecen de artritis inflamatoria? Sí, especialmente cuando el ejercicio es guiado por un fisioterapeuta y ha sido previamente consultado con su proveedor de salud. El movimiento es salud. Mientras más se usan las articulaciones, más fácil será moverse. Perfecto, muy bien. ¿Por qué es importante el ejercicio para las personas que padecen de artritis inflamatoria? Es importante por varias razones. Ayuda a mejorar la función general y la habilidad para realizar tareas diarias. Ayuda a fortalecer los músculos, lo cual permite reducir el estrés localizado en las articulaciones. Esto ayuda a disminuir el dolor y a reducir la inflamación de las articulaciones. Ok, gracias. Muchos pacientes nos han preguntado, ¿cuáles son los ejercicios recomendados para las personas con artritis inflamatoria? ¿Qué cambios o modificaciones pueden realizar para hacer ejercicios de manera más fácil? Para empezar, caminar es un ejercicio estupendo. Es gratis y lo pueden hacer en cualquier sitio. Esa es una de las razones por la que me gusta tanto. También las sentadillas, sentarse y ponerse de pie, puentes de doble pierna, prensa de piernas, pasos laterales y ejercicios de remo. Eso solo por nombrar varios. Algunos se pueden hacer en casa y otros, como la prensa de pierna, es mejor inscribirse en un gimnasio para de esta manera utilizar su equipo. Tomemos un momento para demostrar estos. Maravilloso, nos encantaría verlos. El siguiente ejercicio que podemos hacer son las sentadillas. Les voy a enseñar de perfil y también de frente. Usted va a poner las manos de frente o puede ponerles a los costados como usted prefiera. Yo le voy a mostrar con las manos para adelante. Usted puede hacer el trasero como que se va a sentar. Doble las rodillas y suba otra vez. Trate de mantener la espalda lo más recta posible. De vista de frente, usted va a poner las nalgas para atrás, se dobla y se levanta. Usted puede modificar este ejercicio si sus rodillas le están molestando, sin bajarse tanto. Entonces desde aquí nada más baja un poco, no se dobla mucho. Ahora de perfil igual, hace las nalgas para atrás, hace un movimiento pequeño y se levanta. El siguiente ejercicio que le vamos a demostrar es el ejercicio de levantarse y sentarse. El ejercicio de levantarse y sentarse es sentarse en una superficie firme, sin ruedas, mantener su espalda derecha para pararse. Usted puede utilizar sus manos para levantarse de esta manera y puede sentarse despacio o puede mantener las manos en sus piernas así, levantarse y bajar despacio. Este es otro gran ejercicio para fortalecer sus piernas. El siguiente ejercicio es levantarse y sentarse desde una superficie elevada. Entonces lo que usted puede hacer es poner una almohada para que no ponga tensión en las rodillas. Eso le va a poner menos tensión en las rodillas. El ejercicio de puente es algo así, donde usted va a estar acostado boca arriba, de esta manera, la cabeza va a estar recta, los brazos en los costados de su cuerpo, usted va a apretar los músculos de la pelvis y del trasero y lo que usted va a hacer es ayudarse con los pies para levantar el trasero y baje despacio. Otra vez, ayúdese con los pies, levante el trasero y baje despacio. Estos son ejercicios muy simples que le pueden hacer su vida más fácil.
Sabemos que las personas con artritis reumatoide y otras condiciones relacionadas con la artritis pueden estar en riesgo de desarrollar osteoporosis. ¿Hay ejercicios que puedan ayudar a mantener la salud de los huesos? Sí, sí los hay. Los ejercicios con pesas ayudan a combatir la posibilidad de osteoporosis. También los ejercicios con peso como caminar y sentadillas pueden ayudar a reducir el riesgo de osteoporosis. Bien, una de nuestras pacientes compartió que ella usa muñequeras acolchadas en lugar de pesas. ¿Podrías demostrarnos cómo se ve? Lo que voy a hacer ahora, le voy a demostrar exactamente. Yo tengo una muñequera acolchada aquí con un velcro simple. Y lo que usted va a hacer es, puede ponerle alrededor de su muñeca, cerrar el velcro de esta manera y en lugar de mantener las pesas o las mancuernas en su mano, usted tiene el peso en su muñeca, lo que le permite moverse y hacer ejercicios sin tener que sujetar las mancuernas. Usted también puede ponerse esto alrededor de los tobillos para hacer ejercicios de las piernas. Otra vez, estos ejercicios deben ser guiados por un fisioterapeuta o por un proveedor de salud. Bien, muchas gracias por compartir eso. Sabemos que hay algunos ejercicios que no son recomendados o que podrían poner más estrés en su cuerpo. ¿Qué ejercicios no se recomiendan? ¿Hay consideraciones especiales para protegerse si se padece de artritis inflamatoria? Absolutamente. Definitivamente hay ciertos ejercicios que dudo en recomendar a pacientes que padecen de artritis inflamatoria, tales como hacer sentadillas con la barra. Sabes, al poner la barra en la espalda y hacer una sentadilla, esto podría poner mucho estrés en la columna. Y si usted padece de artritis inflamatoria u osteoporosis, podría aumentar el riesgo de fracturas en la columna. Otro ejercicio es agacharse con las rodillas rectas. Esto puede poner mucho estrés en la parte baja de la espalda e incrementar el riesgo del dolor en esa área. Prensas de hombros. Así, empujando pesas por encima de la cabeza mientras está sentado puede poner mucho estrés en los hombros. También incrementa el riesgo de dolor. La clave con estos ejercicios es que hay diferentes maneras de modificarlos para hacerlos más compatibles para usted. Pero queremos que primero consulte con el fisioterapeuta o proveedor de salud antes de hacerlos. Pero estos 3 serían los que yo dudaría en hacer para no empeorar las articulaciones de su cuerpo. La otra clave importante es ejercitarse regularmente, pero permítase un tiempo de descanso mientras se ejercita. Y también tenga días de descanso. No se esfuerce en realizar ejercicio si está experimentando un brote. Bien, muchas gracias por compartir esta información tan útil, Zach. Gracias a todos por sintonizarnos en casa. De verdad deseamos que ustedes encuentren este video muy útil. Por favor, tómese un momento para compartir su opinión sobre el video y presione el enlace en la descripción. Esto nos permitirá crear videos y programas más relevantes para usted. Manténgase alerta a nuestro próximo video. La próxima vez estaremos hablando sobre la actividad física cuando usted tiene dolor o fatiga crónicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por invitarme hoy. Esto es maravilloso.